Bien, qué alegría, qué bendición, una vez más, estar en este lugar a través de la Unidad Evangélica y poder compartir con ustedes un mensaje de la palabra de Dios, una palabra que en este tiempo a nosotros nos hace tan bien, que tan importante es como pueblo de Dios, como cristianos, como hijos de Dios, como servidores de nuestro Rey, tener una palabra que sobrepasa todo entendimiento, que es la palabra de Dios, que cada día nosotros nos está honrando, nos está bendiciendo, nos está levantando, nos está amonestando, nos está corrigiendo. Ese es el fin de oír la palabra de Dios, para así entender nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, que tenemos a alguien que a nosotros nos dirige y que es una autoridad suprema, que está por sobre todas las cosas. Por eso en este momento yo quiero compartir con ustedes una palabra de ese pueblo que Dios tenía como escogido, como ejemplo para las demás naciones. Estoy hablando del pueblo de Israel. Por ello quiero compartir con ustedes un mensaje que está ahora para su vida, para su corazón. La palabra que tenemos acá en Jeremías. Jeremías es un profeta de Dios. Jeremías capítulo número 29, versículo número 11. Vamos a leer un versículo y vamos a tratar de engrosar esto, lo que Dios necesita o lo que Dios quiere ver en nosotros en este tiempo, en medio de este tiempo que estamos viviendo en este siglo, siglos finales, tiempos finales que estamos viviendo como seres creados por Dios. La palabra de Dios acá en Jeremías capítulo 29, versículo 11 dice lo siguiente: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Qué versículo más importante. La palabra de Dios acá está hablando a su pueblo de Israel. ¿Qué es lo que le está diciendo y en qué momento Dios ha entregado este mensaje a través del profeta Jeremías a aquellos de Israel, a aquellas tribus, a aquellos pueblos, que ellos fueron trasladados, exportados desde un lugar hacia otro, hablando de Jerusalén hacia Babilonia, para ser gobernados por otro hombre, otro conocimiento, otra dirección, otras formas, otras ideas, otras cosas de adoración. Este pueblo, cuando estaba con el pueblo, cuando estaba junto a Dios, tenía la promesa, tenía la bendición, estaba respaldado en todo momento, Dios estaba con ellos. Cuando tenían necesidad, ahí estaba el Señor. Pero ¿qué sucede? Que este pueblo con el tiempo se fue separando de Dios, separando de los pensamientos, separándose de la voluntad, de los propósitos que Dios tenía con este pueblo. Entonces, a medida que este pueblo se fue apartando de la voluntad de Dios, que eso es lo que sucede cuando la persona se aparta de Dios, empieza como a desaparecer un poco la comunión que tenía Dios con el hombre y el hombre con Dios. Entonces, esto es lo que sucedió acá con este pueblo de Israel. Sucedió que este pueblo, como se había apartado de Dios, cometiendo pecado, faltando a los mandamientos, a la ordenanza, a los preceptos de Dios, Dios los envió a ellos cautivos a un lugar. En ese lugar donde iban a estar esclavizados, pasando penurias, pasando dificultades, sirviendo o tratando de ser sometidos a mandamientos de hombres, palabras de hombres, cosa que no estaba dentro del plan de Dios. Pero el mismo pueblo eligió este camino de ser deportado a ese lugar de Babilonia. ¿Qué es lo que sucedió allá? Sucede que Dios los envió a causa para que ellos pudieran entender el significado, la diferencia del estar en la obediencia con Dios, de ver que cuando uno está en obediencia con Dios está la bendición, la prosperidad, el cuidado, la protección de Dios con la persona o con el pueblo. Pero cuando la persona se aparta de Dios, empieza a acostumbrarse a otros caminos, a hacer cosas que no están conforme a la palabra, entonces Dios también actúa. ¿Por qué? Porque Dios a nosotros nos anhela celosamente. Por eso, amados hermanos, el Señor acá nos da a nosotros un ejemplo y nos muestra lo importante que es. Pero a pesar de todo esto que este pueblo estaba pasando en ese lugar de allá de Babilonia, cuando fue deportado a causa de su desobediencia, ahí ellos se encontraron con dificultades, con problemas. Ellos pensaban que todo estaba perdido, que todo ya no tenían esperanza, que iban a estar mucho tiempo esclavizados, pero el Señor les habla a ellos en medio de esa dificultad. Dios en medio de esos problemas a causa de lo que ellos escogieron, de lo que ellos eligieron de apartarse
de los mandamientos, de la voluntad de Dios, en esa circunstancia Dios les muestra que no estaban solos, que Dios estaba pendiente de ellos, estaba preocupado de ellos, que no porque ellos habían cometido el pecado, delante de Dios, Dios los había abandonado, porque nuestro Dios no es así. Nuestro Dios es un Dios de oportunidad, es un Dios de bondad, un Dios de amor, un Dios de misericordia. Y Él siempre ha querido, lo mejor para nuestra vida, lo mejor para su pueblo, lo mejor para su iglesia. Por eso este pueblo, yo lo tomo como ejemplo para ustedes, hermanos, en este tiempo de hoy. Este pueblo, cuando fue llevado, deportado a aquel lugar de Babilonia, dejando Jerusalén, donde estaban bendecidos, honrados, podían adorar, alabar, bendecir, glorificar el nombre de Dios, pero después fueron llevados a un lugar de qué, un lugar distinto, donde ahí pasaron qué tristeza, esclavitud, ya no era lo mismo, ya no estaba la comunión completa con Dios. Entonces Dios en ese momento, cuando ellos pensaron que estaban olvidados, que Dios los había dejado solos, Dios les habla y les envía esta profecía para decirles a ellos que no se olvidaran y que mientras estuvieran ahí, ¿sabe por cuánto? Por 70 años. 70 años en ese lugar, deportados, esclavizados, sin la misma libertad que tenían en Jerusalén cuando estaban en comunión con Dios. ¿Qué es lo que sucedió? Que Dios les habló para que ellos entendieran de que aún estando en la dificultad, en los problemas, aún estando ellos apartados de Dios, haberlo olvidado, haberse alejado del desobedecido, Dios les muestra y les dice, miren, mientras ustedes estén en ese lugar, donde yo los he enviado, porque fue Dios el que lo envió a ese lugar, porque todo lo mueve Dios, todo está en el plan, en la voluntad de Dios. Entonces Dios les dice, mira, mientras ustedes estén ahí, hagan lo siguiente, siéntanse como en su casa, hagan lo siguiente, siembren, tengan hijos, cásense, siembren, busquen la paz, porque la paz que ustedes buscan en el pueblo estará con ustedes. O sea, ¿qué es lo que quiere decir Dios en ese momento? Que ellos, habiendo desobedecido, habiendo sido deportados, todavía estaba la misericordia de Dios con ellos. Dios no se había olvidado de ellos. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios escoge a su pueblo, cuando Dios escoge a sus hijos, cuando Dios escoge hombres para que sean líderes, hombres ministros del Evangelio, en ellos tenemos los 5 ministerios, tenemos los apóstoles, los evangelistas, los maestros, tenemos los pastores, tenemos los maestros, o sea, tenemos los profetas. Cuando Dios escoge a estos hombres y los somete a pruebas o a dificultades, o cuando a veces la persona se aparta de Dios, hay que pensar que cuando Dios escoge como este pueblo que había desobedecido a Dios, Dios aún estaba con ellos, todavía les daba oportunidad. Por eso les dijo, mientras estén en este lugar deportados, esclavizados, hagan lo siguiente, edifiquen tiendas, siembren, trabajen, críen hijos, busquen la paz, y esa paz estará con ustedes, porque estarán aquí 70 años. ¿Qué quiere decir hoy día? La palabra de Dios para usted, hermano, para usted, hermana, para usted, iglesia, que en este tiempo de hoy, Dios sabe lo que estamos viviendo, sabe lo que estamos pasando, sabe lo que la iglesia está viviendo, porque Él nunca nos ha dejado solos, siempre ha estado con nosotros. Entonces, amados hermanos, lo que yo quiero decirle, que no importa, iglesia, no importa lo que usted esté viviendo, lo que usted esté pasando en el tiempo de hoy, así como este pueblo se había apartado de Dios y estaba esclavizado, deportado, Dios le muestra en ese lugar que no estaban solos, que Dios no los había abandonado como ellos pensaron, sino que todo lo contrario, Dios les da una palabra y les envía una palabra de aliento, de esperanza, diciéndole que ellos van a estar 70 años ahí, pero mientras ellos estén ahí, ¿qué tienen que hacer? Trabajar, edificar, plantar, casarse, criar hijos, buscar la paz, para que mientras la paz que ellos busquen, esa paz se va a volver a ellos. Entonces yo les insto a ustedes, amados hermanos, iglesia del Señor, yo les insto a que el tiempo que hoy día estamos viviendo, es un tiempo difícil, un tiempo complicado, pero mire, ¿sabe? Dios tiene pensamientos buenos para nosotros, lo dice la palabra, como le dijo al pueblo de Israel, cuando ellos estaban allá cautivos, diciéndole, pensando que ellos estaban solos, pero no era así. Dios les muestra el amor, les muestra todavía que estaba con ellos, por eso les dice que ellos no se aparten, que sigan adelante, y yo insisto a la iglesia, que siga, que no se quede, que avance, porque hay fe, hay confianza, hay esperanza. ¿Sabe por qué? Porque los pensamientos del hombre no son los de Dios. Los pensamientos de Dios son distintos a los del hombre. Aquí le dice el Señor, a través de la palabra, en Jeremías 29, versículo número 11, que Él tiene buenos pensamientos.
Para ello, o sea, hay planes, hay propósitos perfectos para la iglesia de nosotros el tiempo de hoy. Yo le insto, no importa lo que estamos viviendo, no importa lo que pasemos en este siglo final, porque estamos en los tiempos finales. No importa las situaciones que estemos, pastor, apóstol, evangelista, misionero, hermano, iglesia, ministros que están, no se preocupen, sigan confiando en Dios. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que Él tiene, como dice acá, buenos pensamientos. Porque los pensamientos de Él son distintos a nosotros. Nos preocupamos a lo mejor por muchas cosas, pero recuerde este mensaje, Él tiene buenos pensamientos, propósitos para usted, para mí. Con esta palabra yo le animo a que siga, a que se esfuerce, a que no se canse, no importa lo que está viviendo, Él está con nosotros y nos tiene grandes promesas porque estamos en los pensamientos de Dios. Nunca nos ha dejado y nunca nos va a dejar solo. Que el Señor le bendiga y le guarde a usted en este momento y le dé fortaleza a través de este mensaje. Que el Señor le bendiga.